Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy en nuestro truco 95 de los 101 trucos de Excel te voy a mostrar cómo aplicar filtros a una tabla basados en color. ¿Cómo es esto? Te explico. Supongamos que tenemos una tabla de ejemplo como esta donde estamos detallando diferentes gastos que se tiene, podría ser en una empresa, oficina o gastos personales, y necesitamos aplicar filtros de acuerdo a un color determinado. Ese color lo podrías aplicar por N razones o basándote en diferentes parámetros, pero para el ejemplo vamos a suponer que yo voy a marcar todos los gastos de tipo servicio, los voy a marcar con un color determinado. Supongamos que lo queremos poner de un color como esto, y mantenimiento le vamos a asignar otro color. Esto que acabo de hacer se puede hacer de manera automática también. Recuerda que podríamos simplemente marcar e irnos a formato condicional y decirle que queremos agregar un color, todo lo que dice, por ejemplo, servicios, y ponerle un color determinado. Incluso podemos entrar aquí y ponerle un color que deseemos, y así podríamos ponerle color a todo, ¿sí? Podría ser en categoría o podría ser que necesitemos marcar algunas celdas específicas. Lo cierto es que al hacer eso y al aplicar filtros, aquí en la opción de filtros, si bien es cierto, tendría sentido simplemente marcar servicios para que se filtre, pero simplemente podríamos filtrar por color, ¿ok? Así que recuerda que las tablas también pueden filtrarse por un color en específico, usando la opción de filtrar por color. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que esta nueva alternativa te sea útil y que puedas utilizarla. Gracias por ver los videos y síguenos para más. Gracias y chao chao.